Tras el fracaso de la Restauración, y aunque Austria, Prusia y Rusia seguirán integrando a lo largo del siglo XIX la Europa conservadora anclada en el antiguo régimen, el resto de Europa, con múltiples contradicciones y especificidades, irá integrando una Europa liberal. Se afianzará el dominio político de una nueva clase emergente, la burguesía, entendida como el estrato social al frente de las empresas y sociedades que protagonizan la revolución industrial. En su lucha contra el absolutismo, el liberalismo político de la primera mitad del siglo XIX exigió constituciones, instituciones representativas y un gobierno sometido a las decisiones de una asamblea libremente elegida por los ciudadanos que limitara toda arbitrariedad del poder ejecutivo. En estas ideas se fraguaron los movimientos de emancipación nacional de los belgas, de los griegos, de los españoles, de los alemanes y de los polacos. El modelo político seguido será el del sistema representativo británico: orden constitucional, separación de poderes, separación entre Iglesia y Estado, libertades de opinión, de reunión, de manifestación y de asociación, y un régimen parlamentario. Gran Bretaña, de 1816 a 1848. Gran Bretaña, ya la primera potencia imperial en el mundo, vio en las monarquías constitucionales, como la de Bélgica, creada en 1831, o la de Francia de Luis Felipe de Orleans, y las que emergían en la península ibérica con la regencia de María Cristina en 1833 y la instauración del régimen liberal de María II Gloria en Portugal, la clave de la estabilidad internacional que tanto ambicionaba. Y ello se plasmó en la cuádruple alianza que el ministro de Asuntos Extranjeros, Lord Palmerston, impulsó con Francia, España y Portugal. Desde 1816, en Gran Bretaña se vivía una intensa agitación radical en la demanda de la reforma parlamentaria y del sufragio universal. En 1819, en la llamada de Matanza de St. Peter's Field, en Manchester, 11 personas murieron en la represión de las protestas de una manifestación obrera. El gobierno Tory sufrió una importante erosión en su popularidad, muy en particular su ministro del Interior, Lord Wellington, antiguo héroe popular vencedor en Waterloo, que empezó a ser odiado. Las repetidas movilizaciones obreras en demanda del derecho de asociación sindical, las crecientes exigencias de los católicos irlandeses por el derecho al voto y también el desprestigio de la monarquía de Jorge III, desacreditada por la conducta personal del monarca, pusieron al gobierno contra las cuerdas. En aquellos momentos, en opinión del historiador George Macaulay Chevalier, el gobierno, presidido por Castlereagh, estaba dominado por una sola preocupación: evitar el contagio de las ideas revolucionarias, y en el eterno combate entre la riqueza y la pobreza había tomado, a juicio de Chevalier, una postura demasiado reaccionaria. Durante estas primeras décadas del siglo XIX, la situación de miseria de la clase obrera británica era desesperada y el peligro de una revolución manifiesto, y en todas partes estallaban sabotajes y rebeliones de los obreros hambrientos. Sin embargo, según Chevalier, en su panegírica historia del liberalismo británico durante el siglo XIX, en Gran Bretaña la evolución hacia el gobierno parlamentario y el reconocimiento y extensión de los derechos y libertades se produjo en un proceso sereno y gradual único en Europa. Una evolución ordenada la llamó, si se compara con la historia de Francia, Alemania, Italia, Austria y Hungría, Rusia, España y Portugal. Paradójicamente, la aceptación de las exigencias y principales demandas sociales partió de un gobierno Tory presidido por Wellington e inspirado por un joven y clarividente ministro, Robert Peel, procedente de la clase empresarial. Su padre era propietario de una importante industria textil, quien, según Chevalier, será el iniciador de la llamada evolución liberal de la política británica. A instancias de Peel, en 1824, siendo ministro del Interior, se aprobó la ley que legalizaba las asociaciones de trabajadores y su sindicación. En 1829, y ante la sorpresa general,
El viejo Wellington, ahora al frente del gobierno tras la muerte de Castlereagh, de Canning y de Lord Liverpool, dejaba en suspenso el Bill de Test y se aprobaba una nueva ley de emancipación que reconocía derecho al voto a los no conformistas y a los católicos, es decir, a los irlandeses. En 1830 murió Jorge IV y llegó al trono Guillermo IV, y también un nuevo gobierno Whig presidido por el sexagenario Robert Grey, con Palmerston en el exteriores, que apoyó decididamente la Revolución belga y la francesa de 1832 y abordó la primera ley de reforma política, el primer cambio de la distribución de los distritos electorales, suprimiendo un gran número de distritos electorales vacíos llamados burgos podridos, en beneficio de las grandes ciudades industriales. En 1833, a su vez, fue abolida la esclavitud en todo el imperio y en 1834 se aprobó una ley de pobres que creó establecimientos especiales para tratar de paliar el enorme problema de la miseria urbana. Miles de menores fueron sacados de la calle y albergados en lóbregas instituciones cuyas vilezas y malas condiciones fueron denunciadas en las novelas por Dickens. En 1834, tras la muerte de Grey, Lord Melbourne alcanzó por primera vez la jefatura del gobierno británico. Era uno de los últimos representantes de las grandes familias terratenientes de la aristocracia Whig del siglo XVIII. Su gobierno, con John Russell en interior y Palmerston en exteriores, creó los celebrados ayuntamientos electivos y democráticos británicos y les transfirió amplísimas competencias en la gestión de las obras públicas, la educación y sanitarias. En 1837, Guillermo IV murió sin descendencia y ascendió al trono con 18 años la reina Victoria. Era hija de uno de sus hermanos, el duque de Kent, y de una princesa alemana de la casa Sajonia-Coburgo. Como el duque murió cuando Victoria era una niña, su educación, que fue muy estricta, fue confiada a una preceptora alemana. Día y noche la princesa se hallaba sometida a un severo régimen, no podía permanecer nunca a solas, hasta el punto de que en el momento de su advenimiento al trono dormía todavía con su madre en el mismo aposento. A Lord Melbourne le tocó la tarea de educar políticamente a la joven soberana, que fue imbuida de las ideas propias de una monarca parlamentaria y pronto asumiría el pleno ejercicio de sus funciones. En 1841, la facción del Partido Conservador que encabezaba Robert Peel obtuvo la mayoría de la Cámara y este, que había evolucionado hacia un liberalismo librecambista, fue nombrado por segunda vez primer ministro. A partir de 1838 había surgido en Inglaterra el llamado movimiento cartista. Su reivindicación más importante era el sufragio universal, pues la reforma parlamentaria de 1832 resultaba notoriamente insuficiente. A ello unía reivindicaciones de tipo económico, reclamando medidas contra la odiosa ley de pobres y otras que paliaran la miseria de los obreros. Las leyes de 1842 y 1847 prohibieron el trabajo nocturno de mujeres y niños y limitaron la jornada laboral en las fábricas a 10 horas. Algunos empresarios e intelectuales, como Robert Owen o Richard Cobden, se unieron al movimiento, que a partir de entonces asume como objetivo principal la abolición de las leyes proteccionistas de los cereales, la Anti-Corn Law League. En 1846, en medio de una fuerte agitación política, tras 8 años de lucha, el Parlamento, con apoyo de los Whig y en contra de la facción mayoritaria de su propio partido que apoyaba a los terratenientes, el gobierno conservador de Peel abolía las leyes de protección de los cereales, culpables de la carestía del pan y de todos los productos de primera necesidad. Y apenas unos meses después, esta abolición se extiende a la totalidad de las mercancías protegidas. Esto constituyó una auténtica declaración de guerra de la clase comerciante e industrial a la aristocracia terrateniente. Cuando su política de libertad de precios tuvo efectos indeseados en la brutal hambruna que sufrió Irlanda a partir de 1848, los enemigos de Peel tuvieron, sin embargo, la satisfacción de verle sucumbir y abandonar el gobierno pese a sus éxitos. La aristocracia siguió teniendo un papel predominante en el Parlamento y el gobierno británico prácticamente hasta la Primera Guerra Mundial.
pero la burguesía industrial británica había conseguido imponer políticamente la teoría económica del escocés Adam Smith, fraguada en su célebre obra Investigación sobre la riqueza de las naciones de 1776, según la cual la economía de mercado constituye la mejor manera de garantizar el crecimiento económico y mejorar el nivel de vida de la población. Poco después de su victoria en los comunes, Peel perdió la vida en 1850 como consecuencia de una caída de caballo. Según Trevelyan, el primer ministro ya había cumplido su misión histórica, el establecimiento de la libertad de comercio con la menor intervención del Estado, y ello permitió a Gran Bretaña realizar la transición pacífica entre la primera parte del siglo XIX, señalada por el estigma de la miseria y el hambre, y la prosperidad de la Gran Bretaña imperial de la era victoriana a mediados del mismo siglo. Progresos del liberalismo en Europa. En Europa el triunfo del liberalismo será un proceso complejo de mayor duración que en Gran Bretaña y en algunos países decepcionante. En España y Portugal la clave estuvo en la fuerza militar. En Portugal, en la victoria de las guerras civiles de 1832 a 1834 del ejército liberal, leal al rey Pedro IV frente a las fuerzas reaccionarias del pretendiente Don Miguel, victoria que se debió al apoyo de Gran Bretaña y de la Francia de Luis Felipe. En España, la primera guerra carlista se desencadenó ya en 1833 tras la muerte de Fernando VII, a causa del pleito sucesorio que se planteó tras el cuarto matrimonio del rey y el nacimiento de su única hija, Isabel, a la que el rey designó para la sucesión, anulando los derechos al trono de su hermano Carlos María Isidro Don Carlos. La viuda regente, María Cristina, pudo llamar en su ayuda a los liberales, porque a raíz de los sucesos de la Granja, Fernando VII, en vista del intento golpista de los ultrasolutistas, que aprovechando su enfermedad en el Palacio de la Granja habían conseguido que momentáneamente revocara el vigor de la pragmática sanción, había decretado una amnistía para los liberales en 1832, que volvieron a España. Pero el asentamiento del liberalismo en España se debió, sobre todo, a que el ejército apoyó la legalidad de la regencia contra la insurrección carlista. La primera guerra carlista fue mucho más que un pleito dinástico. Se trató de una trágica guerra civil entre españoles, porque lo que estaba en disputa era el tipo de régimen político y social que habría de regir España. La guerra selló el compromiso entre el liberalismo y el ejército, prestigió a los militares y los desplazó hacia la política, evidenciando la debilidad del poder civil en España. Los primeros intentos para reforzar el poder del Estado constitucional y centralizado, como la división administrativa en provincias del ministro moderado Javier de Burgos o la desamortización de bienes de la Iglesia decretada por el gobierno de Mendizábal en 1838, ampliaron la base social del liberalismo y consiguieron los fondos para abonar los sueldos de los militares, pero en modo alguno lograron aglutinar a la nación dirigida por la Iglesia en un proyecto de progreso liberal en favor de la nueva y escasa burguesía de las ciudades. Los progresos de las tropas carlistas en el norte, que llegaron a presentarse ante Madrid, extendieron la convicción de que el régimen constitucional liberal necesitaba de alguna manera la protección del ejército. Entre 1840 y 1868, el ejército, y no la mecánica electoral parlamentaria, se constituyó en el elemento esencial del cambio político. 5 generales, el progresista Espartero, el conservador Narváez, los centristas Serrano y O'Donnell, y por último el progresista Prim, protagonizaron la vida política española. En Francia, la revuelta de julio de 1830 llevó al trono a Luis Felipe de Orleans. Pese a las 3 jornadas de barricadas en París, no se trata, sin embargo, propiamente de una revolución, sino más bien de la resistencia de la burguesía al golpe de Estado que el monarca reaccionario Carlos X había dado, publicando las ordenanzas de Saint-Cloud que quebrantaban el frágil equilibrio de la carta otorgada por su antecesor Luis XVIII. Durante los 2 primeros años, Francia sigue una orientación liberal revolucionaria de apoyo a otros procesos similares en países y de medidas punitivas contra los ministros de Carlos X. El ministerio Lafitte impulsó la democratización de la Guardia Nacional y no actuó contra la agitación anticlerical en las provincias.
pero no fue capaz de solucionar la crisis económica. El hundimiento de la economía, el desorden en el campo y una terrible epidemia de cólera llevaron al gran pánico de 1832. Irrumpen entonces los gobiernos de Perrier y el de Guizot, que inician la represión contra la prensa, proclaman el estado de sitio en París, reprimiendo con fiereza las manifestaciones de trabajadores y señalan un fuerte viraje conservador del régimen orleanista. En Bélgica. El liberalismo triunfa en Bélgica. Fue favorecido por la situación internacional. El zar ruso Nicolás I es retenido por el levantamiento polaco y la ayuda del ejército francés y la marina británica son eficaces en el rechazo de los holandeses. La Constitución belga de 1831 queda así como la expresión más acabada del liberalismo: soberanía popular, dos cámaras, clero pagado por el Estado pero separado del poder temporal, sistema judicial independiente y declaración de derechos. Fuera del caso de Bélgica, y aunque la efervescencia revolucionaria se extiende a otras naciones, tras una primera etapa de incertidumbre, veremos cómo fracasan y la contrarrevolución triunfa. Es el caso de Polonia. Los polacos aprovechan la movilización del ejército ruso hacia Bélgica para iniciar su levantamiento. En noviembre de 1830 se produce la insurrección popular de los patriotas polacos y la instalación de un gobierno provisional en Varsovia presidido por Kropyski, antiguo general de Napoleón. El zar ruso rehúye discutir cualquier estatuto y la Dieta proclama la independencia. En septiembre de 1831 Varsovia cae en manos rusas. La prometida ayuda francesa no llega, la represión es muy severa, se disuelve la Dieta, se cierra la universidad y se suprimen las moderadas concesiones de autonomía. En Italia, el movimiento liberal, empujado en parte por la sociedad secreta de los Carbonarios, se dirige contra el poder temporal del Papa y contra la presencia de los austriacos en territorio italiano. Los soberanos de Parma y Módena son expulsados, pero el ejército austriaco los repone de inmediato. El régimen absolutista se mantiene y actúa con rigor en la represión de las protestas. Permanece, sin embargo, un fuerte sentimiento nacionalista que se refleja en las obras de Mazzini y Leopardi y en el movimiento de la joven Italia, en un clima romántico en el que se exaltan las glorias del pueblo italiano. En los diferentes estados alemanes se producen revueltas contra los soberanos. En Brunswick se obliga a huir a Carlos II, en Hannover y en Sajonia se proclama la Constitución y en Hesse se establece una cámara única, con lo que se elimina el papel político de la nobleza. En Prusia incluso la solidaridad con los polacos galvaniza los descontentos con la situación tras el Congreso de Viena. Metternich, sin embargo, consigue la llamada unión sagrada entre los tres soberanos absolutos: Austria, Prusia y Rusia, y queda frustrada la aspiración liberal de establecer constituciones que se apoyen en la soberanía popular y las nacionales y de unificar el mosaico de estados en un gran estado nacional alemán. El liberalismo concede los mismos derechos políticos a todos y en principio según su fortuna y arraigo y derecho a participar en la vida pública y determinar con el voto el gobierno del país. La doctrina liberal añade la libertad económica a la igualdad política y social, pero no la igualdad económica. Y la burguesía industrial que lo protagoniza se niega a admitir mecanismos que vayan nivelando la desigualdad económica. Como escribió André Maurois, el liberalismo proclamó la mayor libertad para el comercio con la menor intervención estatal posible. Según la teoría de Adam Smith, aunque la libertad económica pueda ser causa de sufrimientos pasajeros, pronto el equilibrio del mercado será restablecido automáticamente por la ley de la oferta y la demanda y se pondrá fin a los mismos. Una teoría que, según Maurois, sirvió para apaciguar los escrúpulos de los ricos, haciendo de la miseria y el paro remedios naturales y divinos. Al finalizar la cuarta década del siglo XIX, ya resulta evidente para los trabajadores de las grandes urbes de la revolución industrial que la doctrina política del liberalismo es sólo una justificación de la desigualdad económica imperante. Una desigualdad que, al impedir la intervención del Estado, se hace mucho más patente que en el sistema económico gremial y corporativo medieval o en el mercantilismo proteccionista de las monarquías absolutas del siglo XVII y XVIII. El movimiento cartista, el anarquismo, el sindicalismo obrero y el socialismo, a través de huelgas, manifestaciones e insurrecciones populares, comienzan a reclamar el sufragio universal y un reparto justo y equitativo de bienes con intervención del Estado.